Bienvenidos todos a este video donde vamos a hablar un poco acerca de las celdas Peltier o módulos Peltier empleados en ciertos equipos de refrigeración. Estas celdas son sistemas totalmente eléctricos, los cuales aplicar un voltaje o una corriente de tipo DC, una placa torna fría y la otra placa contraria se torna caliente. Para aprovechar estas características de temperatura, se le agrega o se le adicionan disipadores de calor para mejorar su rendimiento. El principio de funcionamiento de estos módulos está basado en tres efectos: el Peltier, Seebeck y el efecto Thomson, de los cuales apenas en este video nos vamos a concentrar en el Peltier y el Seebeck. El efecto Seebeck consta que cuando tenemos dos materiales diferentes y hacemos una unión de ellos y le aplicamos un calor, se crea un diferencial de potencial entre los extremos de ambos o un voltaje. Este es el principio utilizado para las famosas termocuplas o sensores de temperatura. A medida que le colocamos calor, pues esa variación de voltaje es convertida en un sensor de temperatura o un dato de temperatura. El efecto Peltier es un poco diferente, ¿no? Entonces, cuando utilizamos semiconductores y hacemos pasar por ella una corriente, lo que dice el efecto Peltier es que se da un fenómeno inverso al Seebeck. Entonces, en este caso, en la unión de los semiconductores, una junta se coloca fría y la otra junta se coloca caliente, de modo que así podemos aprovechar esta condición de fría para obtener refrigeración. La otra ventaja que tenemos, que si invertimos la polaridad, entonces el lado caliente se convierte en frío y el lado frío se convierte en caliente, o sea que da el fenómeno inverso. Entre las características de estas placas tenemos pues diferentes tamaños que van desde los 15 por 15 milímetros hasta los 62 por 62 milímetros, teniendo en cuenta el largo, el lado. Tenemos voltaje de aplicación de los 12 hasta los 36 voltios y potencias frigoríficas que van desde los 6 hasta los 650 watts. Para uno analizar las características de rendimiento de una placa Peltier, pues tenemos que conocer ciertas variables que se dan entre ellas. Por ejemplo, el T sub H, para este caso, significa la temperatura del lado caliente de la placa expuesta al ambiente. T sub C viene siendo con la temperatura del lado frío módulo. El DT, o es el diferencial de temperatura entre el lado caliente y el lado frío. Q sub C, la capacidad de enfriamiento del lado frío de la placa. Y la corriente consumida por el módulo placa. Y U, en este caso, el voltaje aplicado a la placa en voltios. Recordemos que es un tipo de voltaje DC. Si queremos ver los rendimientos para obtener una placa, pues los fabricantes nos entregan muy diversas gráficas en las cuales podemos sacar estos datos. Por ejemplo, si tenemos, para nuestro caso vamos a obtener una temperatura del lado frío de 0 grados. Por tanto, el diferencial en este caso vamos a utilizar de T sub H de 50 menos 0 grados, nos da un diferencial de 50. ¿Por qué colocamos un T sub H de 50? Estas gráficas están con base en una temperatura T sub H 50. Hay algunos que nos dan un T sub H de 27, pero para este caso vamos a utilizar la más temperatura de T sub H 50 y la temperatura del lado frío está en 0 grados, por tanto tenemos un diferencial de 50 grados, que es el DT. Viene siendo esta temperatura, esta curva que está acá, azul oscuro. Y si vamos a aplicar un voltaje de 12 voltios, vamos a obtener que el rendimiento de esa placa que está acá está alrededor de los 75 watts o 256 BTU hora. Vemos algo que a medida que el diferencial es más grande, o sea que la temperatura del lado frío es más baja, la capacidad frigorífica de la placa va siendo mucho menor, muy semejante a cómo se comportan los compresores en refrigeración. Cuando disminuimos la temperatura de evaporación, su capacidad frigorífica también va disminuyendo.
Si el diferencial es más corto, estamos hablando de diferenciales pequeños, alrededor de 10, 20, estamos observando que obtenemos fácilmente a 12 voltios, podemos obtener capacidad frigorífica de alrededor de 200 watts. Bien, es muy importante analizar esta gráfica para obtener los rendimientos de la misma. Veamos aquí, esta es una THC1 de la compañía Thermodynamic. Entonces veamos otro dato que podemos obtener aquí. Entonces con el delta de T50 que tenemos acá, yo quiero y averiguar cuál es el amperaje que voy a consumir. Entonces observemos que para unos 75 watts que tenemos de capacidad frigorífica, aquí dibujamos las dos gráficas y resulta que concuerdan en esta curva azul que viene siendo con el amperaje de 15 amperios. Entonces ya sabemos actualmente que tenemos unos 12 voltios y vamos a consumir 15 amperios de esa placa, un dato muy importante para hallar su rendimiento o COP. Entonces el COP podemos calcularlo de una manera muy sencilla, que viene siendo la capacidad frigorífica entre la potencia consumida, que en este caso es el voltaje por la corriente. Ya sabemos que nuestra potencia consumida es 75 watts, nuestro voltaje 12 y nuestra corriente de 15. Por cálculo nos da un COP de 0.41. Vamos a comprobar ese valor en la gráfica del COP que nos da el fabricante. Entonces vemos aquí que obteniendo un DDT 50, veamos la curva, y un voltaje de 12 nos da aproximadamente un COP de ser mayor de 0.4, lo cual es concordante con el cálculo realizado. Entonces de aquí podemos sacar varias conclusiones. Uno, que los COP o coeficientes de rendimiento son bajos, alrededor de 0.4, 0.6, 0.8, y a medida que el diferencial sigue aumentando, pues mucho más bajo. Vean aquí que un diferencial de 70 nos dan COP de 0.1, lo cual concuerda que estos sistemas, pues a medida que bajamos más la temperatura del lado frío, esa capacidad va disminuyendo. Por esta razón, estos sistemas hay que tener en cuenta que su lado caliente hay que refrigerarlo, porque si lo refrigeramos vamos a mantener o aumentar esa eficiencia del módulo. Veamos ciertas aplicaciones, como por ejemplo este bebedero de agua, en el cual tenemos agua fría y agua caliente. Entonces el sistema realmente es muy simple, tiene una tarjeta de control principal cuya función es, a la larga, es coger los 110 en este caso, con frecuencia 60 Hz, y trasladarlo a un sistema DC, y también tenemos sistema para calentamiento de agua, ¿no? Veamos este caso, aquí tenemos el tanque, aquí tenemos la celda Peltier, ¿no? Aquí tenemos el disipador del lado caliente que va pegado acá sobre esta superficie para poder refrigerar el lado caliente de la celda y hacerla que sea mucho más eficiente. Esto lo encontramos ya en ciertos bebederos de agua. Importante pues tener en cuenta el lado en el cual vamos a ubicar la celda para hacer mantenimiento, pues si nos equivocamos podemos calentar agua donde deberíamos enfriar y podemos tener ciertos problemitas a la hora de entregar el producto o el sistema. Si nosotros queremos bajar más las temperaturas en las placas Peltier, pues hay módulo cascada, como en este caso, una placa encima de la otra, con lo cual podemos disminuir bastante la temperatura de la placa última, pudiendo tener de diferenciales mucho mayores, ¿sí?, y temperaturas mucho mayores del lado frío, esto a costa de la eficiencia del sistema, ¿no? Así que desde el punto de vista de temperatura podemos tener las temperaturas de baja que nosotros queramos utilizando este sistema de cascada o multicapas, que también le llaman. Son sistemas muy interesantes, pero también consume bastante corriente. Aquí poseemos algunos equipos en los cuales ya utilizamos celdas Peltier para refrigeración. Son sistemas portátiles. Ya tenemos neveras con conexión a 110 o a 220 en los países que tengan 50 Hz. Tenemos sistemas de nevera para vehículos, bebederos de agua, enfriadores de botella con portátiles. Entonces este es un sistema que realmente ya se está imponiendo bastante, y no se extrañen de que
lo vamos a encontrar en nuestras operaciones de mantenimiento. Como video final vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿no? Entre sus ventajas, pues que un sistema que podemos decir que es ecológico 100%, pues no requeremos refrigerante, no requeremos tubos ni accesorios, tuberías. El sistema de control y potencia pues realmente es muy sencillo, consta prácticamente de un rectificador que me convierte el voltaje AC a voltaje DC. Son sistemas compactos y portátiles. Pueden ser alimentados con sistemas de energía renovable como solar eólica, ya que nos dan los 12 voltios que nosotros necesitamos para alimentar las placas. Entre sus desventajas tenemos pues que todavía el alto costo de fabricación de estas celdas Peltier pues afecta realmente su comercialización. El bajo rendimiento frigorífico de las celdas, sobre todo cuando queremos llegar a bajas temperaturas, y pues la alimentación de bajo voltaje 12 y con altas corrientes, que por lo general estas celdas pueden pedir alrededor de fácilmente hasta de 5, 6, 7 o 10 amperios, lo cual siempre constituye una potencia apreciable a la hora de utilizar un sistema con Peltier. Les agradezco mucho su atención. Después veremos otros efectos para probar otros videos para probar estas celdas.